Gloria a Dios. Cuando hay un reinicio, es la oportunidad de redirigirnos a la meta, con la diferencia que ahora con más experiencia. Un reinicio es volver a hacer cosas que ya habíamos hecho, pero ahora con más experiencia. Hoy, antes de hablar de los 6 puntos que traigo acerca de aspectos importantes que tenemos que considerar antes de comenzar este año de reinicio, vamos a entender qué es lo que Dios quiere decir con reinicio, qué es lo que hay en el corazón de Dios para la congregación, para la misión y el benecer acerca de un reinicio. Yo le voy a ser honesto, le voy a ser bien sincero. El día de la proclama, yo sentí la unción ahí tremendo, pero no entendía el reinicio. Lo entendí hasta hace poco, porque eso es revelación. Vamos a entender el espíritu de la semilla profética de este año 2014. Cuando hay un reinicio, reinicio es igual a oportunidad. Oportunidad. No podemos obtener mejores resultados haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos cambios. No podemos vivir algo nuevo hoy si hacemos exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Algo tiene que cambiar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida devocional. Algo tiene que cambiar y así vamos a ver cosas nuevas. Cambios. Pero quiero que usted viaje conmigo. ¿Qué haríamos si en este preciso momento, de una forma asombrosa, despertáramos el 1 de enero de 1990? Imaginémonos esa locura. Y de repente usted se levanta en su cama y mira la fecha y es el 1 de enero de 1990. Imagínense. ¿Qué pasaría si usted se sienta a la orilla de su cama y comienza a recorrer mentalmente lo que vivió en 23 años? Y se da cuenta, oiga bien, que tiene la oportunidad de volver a vivir esos 23 años, pero con la posibilidad de lograr las cosas que no logró en ese tiempo y de evitar hacer las cosas malas que hizo en ese tiempo. Me decía el señor Alex que pudiera retroceder a los 23 años y te levantás y tener la experiencia, el bagaje que tuviste en estos 23 años y tuvieras la oportunidad de no repetir los errores que cometiste y de hacer las cosas buenas que tuviste que haber hecho. Pero Dios me dijo: Alex, este es tu reinicio. No importa lo que pasó. De eso se trata. ¿Qué haríamos nosotros si pudiéramos volver a hacer las cosas y esta vez con más experiencia? Hermanos, esto es el reinicio. ¿Entiende usted el espíritu de la semilla profética del año 2014? Recuperar lo que nos robaron. Lo que nos robaron por estar adormecidos. Lo que nos robaron por estar buscando complacencias en excesos. Tenemos que entender que hay algo que nos robaron. Tenemos que entender que hay algo que nos dejamos nosotros, que nos lo quitaran. Y tenemos que entender que esta es la oportunidad de recuperar. ¿Entienden el espíritu de la semilla profética de reinicio? Reinicio. Volver a iniciar, ahora con experiencia y un tiempo colapsado. Hay una semilla profética que es como un reloj que marca nuestro tiempo espiritual, marca nuestro andar como congregación. Si hay un año de reinicio, si Dios puso en el apóstol Sergio Enríquez decretar el año de reinicio en 2014, querido hermano, es porque necesitamos un reinicio. ¿Cuántos no necesitamos un reinicio, hermano? Yo veo allá afuera cosas que legalmente eran mías y otros las tienen, pero dice el Señor: te las voy a devolver. Mírenme los ojos, hermano. Mírenme los ojos. No va a terminar este año cuando la mayoría de ustedes van a pasar aquí a testificar de las cosas que yo les repito yo. Se voy a repetir, miren, no va a terminar este año cuando la mayoría de ustedes van a agarrar este micrófono y van a dar testimonio de las cosas que Dios les restituyó en el 2014. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros?
Si hay un tiempo de reinicio, si hay una semilla profética, una oportunidad, nos tenemos que preguntar cuál es nuestra participación en este esquema. Dios tiene la plataforma para que las cosas proféticas se realicen, pero si usted no hace su parte, hermano, no se hace. Yo he visto gente, años aquí en la iglesia, años, en el mismo nivel espiritual, y he visto niños de 6 meses, espiritualmente hablando, que alcanzan niveles 3 veces mayores a los que tienen 15 años. Es el mismo Dios, es el mismo ministerio, es la misma unción, es la misma palabra. La diferencia es la participación activa de cada uno de nosotros. Las preguntas son: ¿cuál es nuestra participación en este esquema de la semilla profética? ¿Qué debo entender para aprovechar esta oportunidad profética? ¿Y cómo me preparo para dar fruto en este año de reinicio? Son 3 preguntas. Sé por la fe que su nivel espiritual va a ser otro al final de este año. Sé por la fe que se van a colapsar los tiempos, no necesita vivir 23 años. Dios nos está dando ahorita que nos va a colapsar, que lo que no hicimos en 23 años lo vamos a poder hacer en 1 o 2 años. Eso se llama restitución espiritual. El texto base, 2 Corintios 5, 17 al 19, nueva versión internacional. Por lo tanto, lo vamos a leer este texto en otro sentido. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Este texto habla de salvación, pero también, y vamos a dar otro ángulo, habla también de restitución. Los que estamos en Cristo, siempre y cuando haya una semilla como la hay ahorita de reinicio, siempre y cuando haya cambios, frutos dignos de arrepentimiento, siempre y cuando haya fe, entonces las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. El Evangelio es una plataforma para recuperar lo que perdimos en el pasado. Miren lo que es el Evangelio, se lo voy a decir con base bíblica. Es restitución. Usted sabe lo que dice Joel, que restituiré los años que se comió el orú, el saltón, el revoltón. ¿Qué es el Evangelio? Es regeneración y renovación. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio: renovación, regeneración. ¿Y qué es el Evangelio? Mire qué tremendo este texto, Eclesiastés 3:15. El Evangelio es recuperación. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. Eclesiastés 3:15. Vamos a ver 6 cosas que tenemos que considerar nosotros para estar preparados para aprovechar esta oportunidad. Número 1, necesitamos hacer un sano autoanálisis del pasado. Anótalo por favor ahí. Un autoanálisis sano del pasado. ¿Qué fue lo que pasó antes? Mira lo que dice Hebreos 5 del 11 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, mira lo que dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La palabra que a mí me llama la atención es debiendo ser ya. Debiendo ser ya pastores, debiendo ser ya apóstoles o profetas, hablando en ministerios, debiendo ser ya el bastión económico de su familia, debiendo ser ya una persona realizada en áreas donde puede glorificar externamente que Dios hizo algo en usted que se vea aún externamente, debiendo ser ya usted el bastión emocional de su casa, o las mujeres debiendo ser ya la persona que trajo la gloria de Dios a su familia. Seguimos dando vueltas en nuestras propias complacencias, pero debiendo ser ya esa persona, no lo somos. Le voy a repetir algo. Si hay un año de reinicio, es porque lo necesitamos.
Es porque no somos quien deberíamos ser todavía. ¿Aló? ¿Cuántos de nuestros hijos han tenido que pasar cosas que no tenían que haber pasado? Porque nosotros no tomamos las responsabilidades de antes de meternos en la ruta profética y anduvimos paseando en el Evangelio de un lado para otro, sin detenernos un momento y decir de qué se trata esto y asumir responsabilidades que no asumíamos antes. Este año vamos a ser quien tenemos que ser. Este año vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Miren, por eso les puse un análisis sano. Siéntase mal, pero no se quede ahí, tiene que salir de ahí. ¿En qué fallamos? ¿Cuáles son los factores externos que nos malinfluenciaron para no haber sido lo que debemos ser? ¿Cuáles son las debilidades internas que nos sacaron de la ruta de crecimiento? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Cuáles son los deseos impuros que nos motivaron a salirnos de la ruta que traíamos? ¿Qué puertas abrimos para dejarnos robar la bendición? Hermanos, esto es un autoanálisis, no para quedarse frustrado, no para entristecerse a la muerte, no, sino para despertar el que está dormido allá adentro, que se levante y que diga: ¡hey! No dejemos que te sigan robando, no dejemos que nos sigan robando, si lo que es nuestro legítimamente, otros ¿por qué lo van a atender si es nuestro legítimamente? Ese autoanálisis sirve para poder levantarnos de ese acomodamiento y empezar a ver para dónde vamos a agarrar. Segunda consideración: asumir un nuevo nivel de temor a Dios. Anótela por favor ahí. Y miren lo que dijo Dios en este momento. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. No podemos reiniciar para retomar lo perdido si seguimos dándonos permisiones que no dábamos antes. ¿Aló? No podemos trabajar con la ausencia del temor de Dios, porque esa es la razón por la cual nos postergan las herencias. Nos permitimos cosas diciendo: Dios no dice nada, Dios está tranquilo, pero no estamos viendo que estamos atrasando la bendición. Entonces tenemos que asumir en este reinicio un nuevo nivel en el temor de Dios. Les tengo una noticia: este año de reinicio no nos podemos dar esas permisiones, porque vamos a ir al lugar donde no hemos ido antes, y ahí solo van los que busquen la santidad. Vamos a ir a niveles espirituales y vamos a ver cosas sobrenaturales que solo se le pueden otorgar a aquellos que cuidan sus vestiduras. Este temor de Dios es la segunda consideración que tenemos que tener. La tercera consideración en este año de reinicio es soltar una rama para tomar la otra. Filipenses 3, del 13 al 15 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago: suelto la rama como el mono, ¿verdad? Suelto, me olvido de lo que queda atrás, suelto lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante y prosigo a la meta. Imagínense un monito usted que va a llegar a una rama y no suelta la otra, se va a caer en medio ahí, ¿verdad? Ahí se va a quedar en medio y las bananas están en el otro lado, pero ahí se va a quedar el monito en medio. Suelte esta rama, olvídese de lo que pasó, deje de vivir el pasado, deje de vivir las frustraciones, deje de vivir los cargos de conciencia, porque allá están las bananas que nos van a llevar la nueva rama. Soltemos el pasado, soltemos el pasado. Cuando venga la restitución, usted va a tener tal regocijo que esto va a ser una película que se le olvidó. Lo que pasó antes va a ser una película que se le va a olvidar, porque la restitución le va a llamar la atención y va a vivir en esa restitución y va a ver la gloria de Dios restituyéndolo a usted. La rama que nosotros vamos a agarrar no es una rama de prosperidad económica solamente, sino de prosperidad espiritual, para que tengamos la fuerza espiritual de mantenernos leales y fieles, no importa cuánta bendición venga. Cuando nosotros vayamos allá, el crecimiento tiene que ser espiritual y al mismo tiempo el crecimiento natural, ¿verdad? Tiene que ir de la mano eso. Dice: soltar las frustraciones y tomar la esperanza. Soltar los cargos de conciencia y tomar el perdón. Soltar los malos hábitos y tomar la regeneración y la santificación. Soltar el miedo y tomar los nuevos desafíos. Soltar la vida sin propósito y tomar el llamado de Dios.
Esas son algunas de las cosas que tenemos que soltar y que tomar. Tenemos que soltar, olvidarnos de lo viejo, olvidarnos de los cargos de conciencia, olvidarnos de los malos hábitos, del miedo, olvidarnos de esa vida sin propósito y tomar el llamado de Dios. La cuarta consideración que tenemos que ver en este año de reinicio, y es enfocarnos en aprender obediencia. Hebreos 5, del 8 al 9 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿De quién está hablando ese texto? De Jesús. O sea, Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, él tuvo que aprender obediencia. Y lo tuvo que aprender padeciendo. La obediencia es aprendida, mi hermano. Si Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más yo tenemos que aprender obediencia? Nosotros nacemos necios, hermano. Esa es la verdad, la naturaleza. Así es, necedad, hay rebelión en nuestros genes. Somos antagónicos. El orden, siempre hay un orden que es establecido y nosotros hacemos lo contrario, de forma natural. La razón de todos nuestros males es la necedad. El necio padece mucho y no aprende. Miren qué tremendo. Y el entendido aprende del padecimiento propio y también aprende del padecimiento ajeno. Quinta consideración para comenzar este año de reinicio: sistematizar nuestras actividades espirituales. Anótelo ahí, por favor. Sistematizar nuestras actividades espirituales. Sistematizar es la palabra sistematizar no está en la Biblia, hermano. Es una manera de conceptualizar en la actualidad lo que un término o un argumento bíblico. Sistematizar es el establecimiento de un sistema u orden programado que tiene por objetivo obtener los mejores resultados de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. Sistematizar es hacer una programación de algo, hacerlo en tiempo y en forma para lograr mejores resultados. Esta sistematización la podemos ver aquí, en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Quiere decir que había una hora de la oración a diario. A las 3 de la tarde había una hora. Y ustedes ya hemos hablado más o menos de las horas de la oración. Esta es una de las horas de la oración. Está a las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Pero habían horas de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles se sistematizaban para poder tener su devoción. Había el tiempo del ayuno, había el tiempo del holocausto. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando de las leyes, de los rituales del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Quiere decir que los apóstoles no necesariamente perdieron esa disciplina, sino que adoptaron una disciplina para poder crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que implementemos una proyección, así como nos proyectamos para comer, como nos proyectamos para dormir o para trabajar. ¿O acaso usted cuando va de viaje no lleva dinero para comer? ¿Verdad que uno se programa que hay que comer a las 12? Uno sabe que tiene que dormir 8 horas y todos los días hay que dormir 8 horas. Entonces, de la misma forma, este año 2014 tenemos que buscar un orden y una programación de actividades espirituales para buscar resultados. Tenemos que orar, leer, ayunar de forma programada sin perder el sentido esencial. Mire, le voy a contar algo. Hace unos meses, el Señor puso en mi corazón orar 3 veces al día. Cuando Dios puso eso en mi corazón, me lo confirmó una profecía y yo decía, y vine a intercesión, el hermano Pedro habló también de las horas de la oración y yo sabía que Dios me estaba diciendo orar todos los días, 3 veces. Resulta que cuando yo estaba trabajando, por alguna razón rara, ¿verdad? Volteaba a ver el reloj, faltando 5 o 10 minutos para la hora de la oración, pero no lo volteaba a ver en ningún otro momento. Como que Dios de alguna forma me acordaba que esa era la hora de la oración. Pues empecé a hacerlo, ¿verdad? Le estoy contando mi vivencia para que usted también entienda cómo es el mundo espiritual y entienda qué es lo que Dios demanda en estos niveles. Cuando yo venía ahí, eran las 9 de la mañana y tal vez estaba en la oficina y por alguna razón volteé a ver el reloj y faltaban 10 minutos, me ponía a orar. Y empezaba a orar y fluía. Me daba cuenta que había un cambio de guardia angélico. Y las cosas que estaba dando llegaban a Dios y como que venían cosas nuevas. Después de la oración, cuando yo me levantaba, miraba que las circunstancias se movían favorablemente. Empezaban las circunstancias a moverse favorablemente y ya, si estaba esperando algo, no sé, cualquier cosa, aparecía eso que estaba buscando. Y ya me empezó a gustar el asunto.
Después ya a las 12 otra vez volví a orar, después a las 3 volví a orar y empecé a crecer espiritualmente. Empecé a sentir un peso mayor espiritual sobre mi vida después de estar orando sistematizadamente. Pero ojo, mira lo que le quiero decir. Pero después caí en un extremo. En un extremo que era que me ponía a orar y si todavía no daban las 3 de la tarde y tal vez yo había empezado 20 minutos antes, ya no tenía nada que orar, ya sentía que no quería orar, pero yo seguía buscándole hasta que se cumpliera la hora de la oración. Y me empecé a quemar humanamente. Y el Señor me habló y me dijo: Alex, no es cuánto tiempo ores, es el sentido particular que tiene cada vez que te pones de rodillas. Es el sentido que tiene lo que me vas a decir, es el momento de intimidad, el que me voltees a ver, el que me sientas, el que yo te hable. Eso no importa si son 2 minutos, 1 minuto, o si es media hora, 2 horas. Entonces ya empecé a sacudirme la sistematización sin sentido. Y empecé que cuando yo me ponía a ir a orar, yo iba y a veces pasaba más de la hora y pasaba a las 3 de la tarde y me agarraba a las 3:30 y estaba orando todavía. Y qué tremendo, y me sentía bien, y a veces no. A veces solo 1 minuto, 2 minutos y ya no. Entonces me levantaba y empecé a sentirme bien haciéndolo de esa manera. ¿A dónde lo quiero llevar, mi hermano? ¿A dónde lo quiero llevar? Este punto es bien importante, porque este año tenemos que ejercer una devoción más comprometida con Dios. No le quiero poner cargas innecesarias, no estoy hablándole de la ley, no le estoy diciendo que la gracia ya no es, no. En la misma gracia de Dios hay que esforzarse. En la gracia uno debe de esforzarse. Y usted va a empezar a ver nuevos niveles espirituales, va a empezar a ver que se destraban los yugos, va a empezar a ver que se destraban las bendiciones, va a empezar a ver que su juicio es más santo, es más sano, es más acertado, va a empezar que la soberbia se le quita, va a empezar que usted ya no se importa tanto y le importa más la glorificación de Dios que los beneficios suyos. Ya va a empezar a ver la gente que es débil y usted va a ver con amor y con misericordia. Eso lo hace un holocausto continuo, un altar encendido en la casa. Eso lo hace una oración sistematizada, pero con sentido. Esto es lo que vamos a hacer este año, hermanos. Una sistematización también. Ok, vamos a seguir adelante. La sexta consideración: dar frutos. Vamos a enfocarnos en este año en dar frutos. Mire, mi hermano, hay una situación con los frutos. Los frutos es algo que generalmente pasamos desapercibidos. ¿Por qué? Porque las hojas se miran bonitas. Que Dios me ayude para transmitirle eso. Cuando una planta crece, se le miran tantas hojas, y en la Biblia las hojas es simbología de apariencias, y frutos es simbología de transformación auténtica, de parecerse a Cristo de forma auténtica. Y las hojas hacen una sustitución, que pareciera que un árbol está bien porque se ve frondoso, muchas hojas, pero no se le encuentra fruto. Entonces, hay una situación que pasamos desapercibida, la necesidad de producir frutos en la vida cristiana. Mira lo que dice Mateo 7 del 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No sé cuántos estuvieron aquí cuando nuestro pastor dio una declaración apostólica. Él dijo: sin frutos no hay arrebatamiento. El apóstol tiene la autoridad para establecer doctrina. ¿Doctrina qué es? Interpretar un texto y dejarlo como dado, que así es, la interpretación queda establecida, que es una verdad. Y él dijo: sin frutos no hay arrebatamiento. O sea, es importante dar frutos este año 2014, ¿no? Muchas veces no identificamos el fruto porque no sabemos cómo se define el fruto. Fruto es todo aquello que usted produce, oiga bien esto, que usted produce que beneficia a otros. Todo aquello que alguien lo puede comer y nutrirse. Por eso lo comparan con un árbol. Una hoja a mí no me produce ninguna nutrición. Un tallo no me produce nutrición, pero una manzana sí me nutre mi cuerpo. Fruto del cristiano es todo lo que usted hace que alguien es beneficiado en el esquema del reino de Dios, ¿verdad? Fruto es la consecuencia de participar de la naturaleza divina. El fruto es la evidencia de quiénes somos. El fruto determina quién es usted y yo de verdad. ¿Quién soy yo de verdad? Hermano mío, yo no soy el que usted mira aquí, hermano.
Se lo estoy diciendo en un sentido positivo. ¿Sabe quién me conoce a mí? ¿Quién soy de verdad? Esa muchacha que está allá atrás. Mi esposa sabe quién soy yo. Porque ella me conoce cuando me levanto en la mañana, mi carácter. Ella conoce si tengo frutos o no tengo frutos. Y esas son las cosas que pasan desapercibidas. Porque creemos, hermano, miren, creemos que porque tenemos un léxico cristiano bonito, creemos que porque conocemos palabras, creemos que porque venimos a todas las actividades cristianas estamos dando fruto. Hermano, le tengo una noticia. Esos no son frutos, son hojas. Es lo fuerte al Señor. Al Señor, Los frutos es aquellos rasgos que nosotros tenemos en lo privado, que solo Dios los conoce y el cónyuge, porque el cónyuge pasa con uno, ¿no? Y que solo uno sabe lo que uno es. El fruto es lo que usted es. Eso es, por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta de la importancia que este 2014 demos frutos, ¿no? El fruto es lo que será auditado por el cielo. La única forma en que el Padre se glorifica es por los frutos. Voy a traer palabra consistente, que usted salga regañado y que salga con el deseo de salir del acomodamiento y que usted diga: yo no puedo seguir sin dar frutos. Yo no puedo seguir sin dar frutos. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios audita no es el grito, no es el aplauso. Lo que Dios audita no es la retórica cuando uno predica, no es la memorización de los textos. Dios no audita si usted le fue bien en un negocio, hermano. Dios audita si tiene frutos o no tiene frutos. Usted hoy se va a ir con una semilla y que va a decir: Dios mío, yo no sigo un día más sin buscar frutos. Yo no me duermo sin pedirle a Dios: Dios, saca frutos de ese árbol, que alguien pueda comer de los frutos que se producen a través de mí. Que cuando venga la auditoría del cielo, digan: bien, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Frutos, frutos, frutos. Diga conmigo, aparte de una cosa, Señor. Pero mire, volteen a ver aquí, por favor, volteen a ver. Diga conmigo: frutos. Frutos. Los frutos no se producen por esfuerzo humano. Los frutos no se producen por estrategias ni por aplicación y enfoque. No. Los frutos se producen por permanencia. Permanencia. El que entiende esto, este año va a dar fruto. ¿Quiere la base bíblica? Juan 15, del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Mire qué delicado es no dar fruto, mi hermano. Qué peligroso es no dar fruto. No es algo con lo cual podamos nosotros salir de aquí pensando si vamos a darlo. Es necesario comenzar a dar fruto. Por algo hay un reinicio. Es una segunda oportunidad para dar fruto. Juan 15. Mire cómo se da el fruto. No, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahí está la Biblia, el manual de instrucciones para la vida victoriosa cristiana. El que hace lo que dice ahí va a tener una vida victoriosa, no lo digo yo. La forma de dar fruto es permanecer en Él. Pero cuando hablo de permanecer en Él, no solamente es permanecer en la devoción, sino hay que permanecer en el amor de Cristo. Ya va a ver, miren. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí,
nada pueden hacer. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La única forma que Dios se glorifique es cuando damos fruto. Bueno, no la única. La otra forma es cuando no damos fruto y nos cortan y la gente dice, wow. Ahí entra, infunde temor en la gente. Wow, yo no vengo a traerle miedo, hermano. Vengo a traer una verdad. Hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Claro que lo creemos. Bendito sea su nombre, Señor. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Mire dónde hay que permanecer. ¿Cómo se da fruto? Permaneciendo en el amor que Él dio. Permanecer en ese amor. Esa es la forma de dar fruto. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. El Evangelio es práctico. ¿Cuál es la forma de permanecer en el amor de Dios? Obedeciendo los mandamientos, se permanece en mi amor. Cuando Dios quiere que nosotros obedezcamos los mandamientos, le estoy hablando a hijos maduros, cuando Dios quiere que obedezcamos los mandamientos, no está hablando solamente de los mandamientos torales escritos en la Escritura, no solamente eso es, sino los impulsos del Espíritu en la vida cotidiana también. Esa es la obediencia que Dios quiere, que dejemos de hacer aquella obstinación que tenemos nosotros y empecemos a aprender a obedecer lo que Dios dice, aunque sea ilógico, aunque no tenga que ver con beneficio mío. ¿Cuántas veces Dios nos ha despertado y el sueño no nos permite obedecer? ¿Cuántas veces Dios nos dice, dale tanto a tal persona, pero como le demos la luz, el agua, el teléfono, entonces no queremos desajustarlo, pero hay que darlo, porque es una obediencia a sus mandamientos. Este 2014 vamos a aprender a vivir en el Espíritu, obedeciendo los impulsos espirituales, obedeciendo lo que Dios dice en la vida cotidiana. Y eso nos va a catapultar a un nivel donde vamos a dar mucho fruto. Aquí voy a cerrar, hermano. Este es el resumen de las seis cosas. Un autoanálisis del pasado. Asumir un nuevo nivel de temor a Dios. Soltar una rama para tomar la otra. Enfocarnos en aprender obediencia. Sistematizar nuestras actividades espirituales y enfocarnos en dar frutos. Son las 6 cosas que vamos a ver. Este año tenemos que estar en la línea de partida, viendo esa oportunidad de reinicio, y tenemos que considerar esas 6 cosas para empezar. Gracias, Señor. Amén y amén.